que ver primeramente las características de este tumor o de esta neoplasia, para poder diferenciarla si es una neoplasia benigna o si es una neoplasia maligna. Lógicamente que esto se puede hacer cuando la neoplasia está en la parte externa del cuerpo. Cuando tenemos lesiones tumorales en la parte interna del cuerpo, tenemos que hacer uso de otros instrumentos. Ahora nosotros contamos con lo que viene a ser los estudios endoscópicos, tanto para la parte gástrica como la parte del intestino. Señorita, quítese el chullo, por favor, ¿ya? Yo no tengo pelo y no soy como usted. Entonces vamos a ver que con estos instrumentos podemos hacer diagnósticos muy precisos para las neoplasias, si es una neoplasia benigna o si es una neoplasia maligna. El problema, cuando hablamos, por ejemplo, del aparato digestivo, es que pueden haber tumores que están en la luz del tubo digestivo. Estos tumores que están en la luz son factibles de poder ser biopsiados, porque se hace una endoscopía o una colonoscopía y nosotros extraemos una parte del tumor, una biopsia, y hacemos el estudio. El problema es, por ejemplo, cuando tenemos un tumor estromal. Estromal es cuando está en la pared del intestino, que por ejemplo no podemos llegar con el endoscopio. Entonces tenemos que hacer uso de otro tipo de instrumentos, como por ejemplo viene a ser la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Para hacer los estudios también del tubo digestivo, de la luz del tubo digestivo, hay unas cápsulas que tienen una cámara incorporada para verlo en un panel de televisión, donde el paciente ingiere la cápsula y se va grabando todo como si fuese un video desde la boca hasta la parte del ano. Lamentablemente estos estudios son un poco más caros y no se encuentran en todos los hospitales o los medios de salud. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando hay problemas de diagnósticos en los hospitales, los mandan a centros privados, lo cual nos dice que tenemos un buen sistema de salud en el Perú. Entonces vamos a ver que también los tumores tienen ciertas características en cuanto a la aparición de estos tumores. Vamos a ver que, por ejemplo, la genética es muy importante. Por ejemplo, los tumores de mama, por lo general, son heredables hasta una segunda generación. Hay otros tumores que también tienen que ver con las formas o hábitos alimenticios y también relacionado al medio ambiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del medio ambiente, vemos principalmente que el humo del tabaco ya está comprobado que es carcinógeno. Entonces, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, el fumar va a producir cáncer. Esto no quiere decir que todos los que fuman tienen cáncer de pulmón, pero los que tienen una susceptibilidad pueden tener un cáncer de pulmón. Y no solamente el fumar, sino la gente que trabaja en hacer parrillas, los anticucheros, etcétera, cosas, también están expuestos al riesgo de poder tener cáncer de pulmón. Nosotros sabemos también que los fumadores de segunda mano, o sea, los que estamos alrededor de la gente que fuma, también tenemos mayor susceptibilidad de poder hacer cáncer de pulmón. También tenemos que reconocer que hay tumores que van a ser hormonodependientes. Por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es hormonodependiente. Por eso a las personas que tienen cáncer de próstata se les tiene que castrar, o sea, se les tiene que sacar los testículos, sea por vía quirúrgica o, de caso contrario, con medicamentos. En la mujer vamos a ver que el tumor de mama también es un tumor hormonodependiente. Antiguamente no se hacían la determinación si ese tumor dependía de estrógenos y de la progesterona y simplemente se le daba el tratamiento. Y muchas veces eran tumores que eran hormonodependientes. Entonces, en vez de hacerle un bien al paciente, se le hacía un gran daño, porque el tumor proliferaba mucho más rápido.
Actualmente con los estudios de inmunohistoquímica, nosotros podemos determinar si un tumor es hormonodependiente para estrógenos o para progesterona. También se ha avanzado mucho en cuanto a las partes de la biopsias. Nosotros sabemos que tenemos un método para poder sacar un tejido con aguja, que es la biopsia por aspiración con aguja fina. Esto es completamente inocuo, es certero y es muy fácil de realizarlo. Y el otro método básico que tenemos para poder hacer descarte de cáncer de cuello uterino, acuérdense que es descarte de cáncer de cuello uterino, no es para hacer diagnóstico del Papa Nicolau. Cuando uno hace un Papa Nicolau es para descartar la posibilidad que tenga cáncer. Podemos hallar lesiones premalignas, y sabemos que las lesiones premalignas, por ejemplo, en el cuello uterino, tenemos desde las displasias, displasia leve, displasia moderada, displasia severa y o carcinoma in situ. En el Papa Nicolau podemos decir que este paciente tiene células, por ejemplo, con una displasia leve. El problema es la interpretación de este resultado, que la mayor parte de profesionales piensan que cuando uno pone displasia leve o displasia moderada, ya uno está refiriéndose a un cáncer. No es cáncer la displasia. Las displasias son lesiones premalignas, que sí es cierto que si la mujer no se trata, por ejemplo, una displasia leve, puede pasar a una displasia moderada, y de la displasia moderada pasa a una displasia severa, a un carcinoma in situ y a un carcinoma infiltrante. Lamentablemente, cuando nosotros hallamos cáncer de cuello uterino, que es un carcinoma infiltrante, no se puede hacer absolutamente nada, porque ya la infiltración ha llegado hacia el cuello y muchas veces pasa a los paramétries y compromete otros órganos pélvicos. El mejor tratamiento, y por eso se dice que el cáncer de cuello uterino se cura en la etapa inicial. O sea, hacer diagnóstico, por ejemplo, de un carcinoma in situ es excelente, pero más excelente va a ser cuando se llegue a hacer diagnóstico, se refiere a todo lo que vienen a ser las displasias. También tenemos que tener presente que algunas infecciones pueden conllevar al cáncer. Por ejemplo, en el cuello uterino lo que puede conllevar al cáncer es el papilomavirus humano. Pero no todas las estirpes del papilomavirus humano producen cáncer de cuello uterino, solamente el 16 y el 18. Pero uno puede tener los hallazgos, por ejemplo, al hacer un Papa Nicolau, encuentran las células que tienen un coidocito. El coidocito es un halo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que esta es una célula, entonces vamos a tener el núcleo, primeramente, es central. Y en la displasia vamos a encontrar el núcleo periférico, y este núcleo va a tener un halo. Esto es un coidocito. Entonces este coidocito nos indica que la mujer tiene una infección por virus. O sea, y el virus que más ataca acá es el papilomavirus humano. Entonces nosotros podemos en el diagnóstico lesión de bajo grado por infección a papilomavirus humano. Esto tiene que pasar a una segunda etapa para hacer la identificación del core del virus, porque ustedes saben que los virus no tienen núcleo, no tienen el core. Entonces esto se hace por hibridación in situ y nosotros podemos determinar si este papilomavirus es un número 16 o es un número 18. ¿De acuerdo? Y recién, en este caso, se le da un tratamiento a la mujer. Si no tiene el virus 16 ni el virus 18, simplemente se le hace controles periódicos. O se le puede dar también un tratamiento con un retroviral y se va a solucionar el problema. Así como tenemos el cáncer en personas adultas, vamos a ver que el cáncer también puede aparecer en forma congénita. Y vamos a tener, por ejemplo, todos los tumores blásticos. Tenemos los retinoblastomas, tenemos el tumor de Wilms, que se presenta en recién nacidos, y esto va a tener una alteración en cuanto se desarrollan las células blásticas.
Después de esta referencia que hemos hecho, nosotros tenemos que saber primeramente diferenciar qué es un carcinoma y qué es un sarcoma. Nosotros vamos a ver, como hemos dicho al inicio, que un tumor o una neoplasia, tumor o neoplasia, puede ser de tipo benigna o puede ser de tipo maligna. Cuando es una neoplasia maligna, a esto de acá, le llamamos cáncer. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir la palabra cáncer? Ustedes han visto que el símbolo del cáncer es un cangrejo. El cangrejo quiere decir que infiltra a todas las partes cercanas en donde se encuentra el tumor, y de ahí viene el nombre de cáncer. Cuando tenemos un tumor benigno, lo característico va a ser que ese tumor va a ser móvil. El tumor puede doler. Los tumores benignos nunca están adheridos ni van a dar metástasis. ¿Qué viene a ser la metástasis? La metástasis, por ejemplo, que una persona tenga un tumor en el colon y ese tumor por vía sanguínea o por vía linfática viaja al hígado y se va a localizar en el hígado. Entonces tenemos que en el hígado va a haber una tumoración, pero que su origen va a ser el colon. Y eso es lo que se presenta, por ejemplo, en el hígado. La mayor parte de los tumores del hígado van a ser metastásicos. Los hepatocarcinomas son muy raros. Lo que son más frecuentes son los tumores metastásicos de hígado. Cuando vemos un tumor maligno, el tumor maligno no es móvil, es fijo. Los bordes son irregulares y por lo general estos tumores no duelen. Por ejemplo, el tumor de mama en la mujer no le duele cuando es maligno. Cuando el tumor de la mama es maligno, no le va a doler. Cuando es benigno, el tumor duele. Y eso puede experimentar las chicas, las mujeres jóvenes, que por lo general tienen los fibroadenomas. Entonces, cuando el fibroadenoma crece y la mujer tiene el ciclo menstrual, van a haber picos de estrógeno y van a haber picos de progesterona. Y como hemos dicho que estos tumores también son hormonodependientes, a la mujer le duele la mama. Entonces el tumor va a doler. Cuando duele el tumor es porque por lo general esos tumores son benignos. Ambos tumores, los tumores benignos y los tumores malignos, pueden ser sólidos y pueden ser quísticos. Los tumores benignos pueden ser sólidos o quísticos, los tumores malignos pueden ser sólidos y quísticos. Cuando son sólidos, por lo general, los tumores benignos van a terminar en la palabra oma. Por ejemplo, lipoma, osteoma. Cuando son malignos, por lo general, los tumores van a terminar en la palabra, cuando es un tumor, por ejemplo, de la parte epitelial, van a ser los carcinomas. Cuando son de la parte estromática, van a ser los sarcomas. Entonces acá cuando tenemos, por ejemplo, un tumor benigno que va a ser sólido, va a terminar en oma. Cuando el tumor es quístico, por lo general van a ser los quistes o los cistomas de ovario, que es lo más frecuente que se presenta. Pueden haber los tumores con nombres propios, por ejemplo, del testículo. Pueden haber tumores de la piel, que los tumores de la piel los más frecuentes van a ser las ampollas, que van a tener un contenido líquido. Entonces acá vamos a tener todos los quistes que, por ejemplo, van a ser los cistomas.
Cuando hablamos de los tumores malignos, sólidos, hacia acá, vamos a tener que hablar de dos partes. Uno, de los tumores sólidos, que van a ser de la parte epitelial. Cuando hablamos de la parte epitelial, estamos hablando de todo lo que tiene un epitelio. O sea, por ejemplo, la piel, la cavidad oral, el intestino, el estómago, ese tipo de cosas. Y en esto vamos a tener una clasificación. Cuando es el mismo epitelio, va a dar el carcinoma epidermoide. Va a ser el carcinoma vasocelular. Como nosotros sabemos que las glándulas se producen por la impaginación del epitelio, también corresponden a la parte del epitelio, porque van a ser los adenocarcinomas. Cuando hablamos de adenocarcinoma, estamos hablando de todos los lugares donde hay glándulas. Nosotros tenemos glándulas en el esófago, tenemos en el estómago, tenemos en el intestino grueso y en el intestino delgado. Entonces tenemos, por ejemplo, que el tumor más frecuente del estómago, ¿cuál va a ser? El adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es el tumor más frecuente del esófago? El carcinoma epidermoide. ¿Por qué epidermoide? Porque el esófago tiene un epitelio polisacrificado plano no queratinizado. El cuello uterino tiene un epitelio polisacrificado plano no queratinizado, tendrá un carcinoma de tipo epidermoide. Cuando hablamos del carcinoma vasocelular, se habla de las células basales. Tenemos carcinoma vasocelular de la piel, tenemos el carcinoma vasocelular de la vulva. En la vulva es un epitelio polisacrificado plano, no queratinizado, y de la parte basal se produce el cáncer, el carcinoma vasocelular. Cuando hablamos nosotros del adenocarcinoma, es de todo lo que vienen a ser las glándulas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el intestino delgado tenemos glándulas, pero el intestino delgado es un órgano que no se da el cáncer por frecuencia, es infrecuente el cáncer. Encontrar un adenocarcinoma en el intestino delgado es muy raro, pero sí en el intestino delgado podemos encontrar los tumores que van a estar en la pared del intestino, que se llaman los GIS. Entonces, en la literatura ustedes van a ver que los GIS por lo general van a terminar en neoplasias malignas. Por ejemplo, un GIS viene a ser un leiomioma del intestino delgado. Puede ser un linfoma del intestino delgado. Entonces, cuando hay linfomas en el intestino delgado, el linfoma aparece en la pared, pero va a infiltrar hacia la parte del epitelio y va a desaparecer el epitelio. Y tenemos un tumor que viene a ser los linfomas de Malta. Malta quiere decir el linfoma asociado a la destrucción de los epitelios. El carcinoma vasocelular y el adenocarcinoma. Cuando nosotros hablamos de los tumores estromales, estamos hablando de todo lo que es el mesénquima de nuestro cuerpo. Y el mesénquima de nuestro cuerpo está constituido por el tejido óseo, el tejido muscular, y vamos a tener también el cáncer que viene a ser de la parte del tejido hematopoyético, o sea, de lo que produce sangre y de lo que va a ser la producción de los linfocitos. Entonces, cuando tenemos acá en los estromales, estos van a ser los sarcomas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un tumor maligno del hueso, ¿cómo se llama? Osteosarcoma. ¿No? Por ejemplo, acá, el osteosarcoma. Del músculo liso, ¿cómo se llamará? Leiomiosarcoma. Del músculo estriado, rhabdomyosarcoma. Y
Y tenemos que también hay los sarcomas del sistema nervioso central. Cuando se tiene un sarcoma del linfoma central, va a estar muy relacionado con las células gliales. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial de los linfomas del sistema nervioso central. Para poder decir que un linfoma es del sistema nervioso central, hay que descartar que no haya linfoma en ningún nódulo linfático. Si tenemos un nódulo linfático con linfoma, ya se supone que lo que hay en el cerebro es metástasis del ganglio. Esto es entonces en cuanto a la parte estromal. Nos faltaría de la parte tumores del sistema nervioso central. Cuando hablamos de los tumores del sistema nervioso central, principalmente van a estar todos los tumores de las células de la microglía. Vamos a tener el principal tumor que van a ser los astrocitomas, que se originan del astrocito. Hay que tener cuidado cuando nosotros observamos una lámina, que se va a dar una proliferación de astrocitos, pero que no tienen achipia. Nosotros tenemos que pensar que eso es un proceso cicatricial. Nosotros sabemos que las lesiones del sistema nervioso central no van a curar por cicatriz, sino curan por gliosis, o sea, el incremento de los astrocitos. Entonces, tenemos como primer tumor los astrocitomas. Y cuando hablamos de los astrocitomas, tenemos que hablar de los tipos de astrocitoma. Tenemos primeramente acá el astrocitoma de bajo grado, o de grado 1. Tenemos el astrocitoma de grado 2, el astrocitoma de grado 3 y el astrocitoma de grado 4, perdón, este 6, de grado 4. Este tumor es el glioblastoma, glioblastoma multiforme. Este es el tumor más agresivo del grupo de los astrocitomas. Tenemos los tumores que van a ser derivados de las células que van a producir el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, que son los oligodendrocitos. Vamos a tener los oligodendrocitos. Y vamos a tener también en el sistema nervioso central los tumores que se van a originar a nivel de la parte externa, que vamos a tener los tumores adenomatosos, que va a ser un meningioma. Los meningiomas. Tenemos en el sistema nervioso periférico dos tipos de tumores. Tenemos los schwannomas y los neuroadenomas. Estos son los tumores del sistema nervioso periférico. Cuando nosotros hablamos de tumores de la parte líquida de nuestro cuerpo, o sea, hablamos básicamente de lo que viene a ser la sangre, vamos a tener de la parte líquida, vamos a tener principalmente lo que van a ser las leucemias. Y como ustedes han estudiado, hay varios tipos de leucemia. La leucemia por lo general aparece como una leucemia aguda. Se trata la leucemia, revierte la leucemia y se convierte en una leucemia crónica. El problema es que los pacientes que tienen leucemia crónica
Cuando normalmente regresionan a una etapa aguda, por lo general es mortal. Es muy difícil de tratar a una reutilización de una leucemia de tipo crónico. Nosotros hablamos del sistema linfático. Vamos a tener primeramente los linfomas. Y cuando hablamos de los linfomas, vamos a ver que hay dos tipos de linfoma. Primeramente el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Cuando hablamos del linfoma Hodgkin, vamos a tener la presencia de las células de red Stenberg. Y cuando hablamos de los linfomas no Hodgkin, no vamos a encontrar esas células de red Stenberg. No células de red Stenberg. Este linfoma, que viene a ser el linfoma de Hodgkin, puede ser un linfoma primeramente con aumento de linfocitos, disminución de linfocitos, los linfomas mixtos, que va a ser por años, un incremento de linfocitos, con años de disminución de linfocitos, y el esclero nodular. Cuando hablamos de las células de linfoma no Hodgkin, o sea, los que no van a tener de las células de red Stenberg, vamos a hablar de los linfomas a células T o linfomas de células B. Pueden ser difusos, ambos pueden ser difusos o pueden ser esclero, pueden ser difusos o nodulares. Cuando nosotros hablamos de las células de red Stenberg, son células que pueden ser binucleadas, trinucleadas o pueden tener un solo núcleo. Por lo general, una célula de red Stenberg es de ese tipo, en forma de espejo, o también le llaman ojos de búho. Es fácil de poder identificar. Cuando nosotros hacemos los estudios de los linfomas, nosotros obligadamente tenemos que hacer estudios de inmunohistoquímica para poder determinar si es un linfoma tipo T, es un linfoma tipo B. Y muchas veces cuando nosotros no identificamos muy bien la célula de red Stenberg, hay que hacer también estudios para ver si es una célula de red Stenberg o no es una célula de red Stenberg. Aparte de este grupo de los linfomas, vamos a tener los linfomas de Malta o los maltomas. Quiere decir un linfoma con destrucción de las mucosas o del epitelio. Entonces puede haber en el estómago, en el esófago, en el intestino grueso, puede existir en los ojos, en el párpado, porque ahí tenemos glándulas. Tenemos las glándulas del meiomio, que esas glándulas pueden originar el cáncer y puede ser un cáncer de Malta a nivel de del ojo. Nosotros, para hablar de los linfomas, tenemos que saber lo que viene a ser la clasificación real o la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y en donde se clasifican los linfomas más o menos como les he dicho, los linfomas Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, los maltomas, y también tenemos un grupo de células que van a ser los histiocytomas. Los histiocytomas, por lo general, son tumores benignos, a excepción de los tumores de Lewis. Lewis, eso sí es maligno. En cambio, el consular Christian, esto es benigno, y el tumor de Langerhans también es benigno.
no es ningún expediente lindo. Tenemos unos tumores que van a ser los mielomas.